Chen Feng seguía conmocionado ante el espectáculo que tenía delante. Momentos atrás, esta bestia era poderosa e implacable, atacándole con una ferocidad que le dejaba luchando por defenderse. Pero ahora yacía sin vida frente a él, derrotada con un solo movimiento. Semejante hazaña solo podía realizarla un verdadero experto. Chen Feng se volvió hacia el origen del ataque y vio a un anciano de pie en lo alto del muro con su mascota. Su curiosidad creció. Se preguntó quién sería ese misterioso domador. La conmoción entre los soldados, sorprendidos al ver al general Su en primera línea con su león del trueno, pronto respondió a su pregunta. Chen Feng se dio cuenta rápidamente de que esta bestia era increíblemente poderosa, ya en el nivel de cristal vacío. A pesar de la impresionante vista, Chen Feng estaba demasiado agotado para preocuparse. No podía creer por qué estos poderosos individuos parecían aparecer siempre en el último momento. Como si estuvieran en una especie de película, habría agradecido su oportuna intervención, teniendo en cuenta que casi había perdido la vida. Y así, incluso cuando el sistema mostró una nueva notificación, Chen Feng la ignoró, demasiado cansado para prestarle atención. Lo único que quería era un momento para descansar después de todo lo que había pasado. El cansancio y el alivio se apoderaron de él, por lo que le resultaba difícil procesar otra cosa que no fuera el hecho de que había sobrevivido. Mientras tanto, el sol había salido, señalando el amanecer de un nuevo día. Con la muerte de las dos bestias feroces, los monstruos empezaron por fin a retroceder. La victoria estaba del lado de los humanos, al menos por el momento, y el Chunin podía decir que gran parte de este éxito podía atribuirse a un individuo inesperado, el chico que yacía en lo alto del muro. Así que observó a Chen Feng, reflexionando sobre cómo este peculiar estudiante había logrado sobrevivir. Y basándose en la mascota de Chen Feng, consideró dos posibilidades. O la tortuga era mucho más fuerte de lo que parecía, o había desbloqueado una habilidad especial durante la batalla. Fuera cual fuera la verdad, estaba claro que el chico y su mascota formaban un tanque formidable, capaz de resistir varios ataques de una bestia mucho más fuerte que ellos. Esta impresionante hazaña dejó una impresión duradera en el general. De repente, Sun Yan y los demás entraron por la puerta, preocupados por el estado de Chen Feng. Esto hizo que Chen Feng intentara sentarse para aliviar su preocupación, pero sus amigos no pudieron evitarlo y le abrazaron, aliviados al ver que seguía vivo. Cómicamente, esto le hizo escupir sangre de sus heridas, pero no se dieron cuenta ya que estaban llorando, disculpándose por ser tan impotentes e incapaces de proporcionar mucha ayuda. Sin embargo, Chen Feng sonrió, feliz de que se preocuparan tanto por él. Les aseguró que estaba bien, aunque era evidente que se encontraba en un estado deplorable. Aún así, Sun Yan no pudo evitar temblar, ya que se sentía enfadada consigo misma por dejar que le ocurriera algo así. Pero quedarse atrapada en esa frustración no ayudaría a Chen Feng a recuperarse, así que dejó sus sentimientos a un lado y se dispuso a llamar al médico. Pero antes de que pudiera, el general Su apareció inesperadamente, haciendo que todos se inclinaran en señal de respeto. Entonces Chun Tien sacó algo de su bolsillo, una poción para ayudar a Chen Feng a recuperarse de sus heridas, por lo que Chen Feng se sintió agradecido. Pero según Lin Bei, tenía que estar más agradecido que eso, porque esta poción no era simple. Era la poción de mejora TR que acababa de llegar al mercado, un artículo muy raro y caro. Este comentario le valió a Lin Bei otra reprimenda de su hermana por hacer comentarios tan estúpidos. Al final, Chen Feng bebió la poción y quedó sorprendido por sus efectos. La reacción de Lin Bei no fue exagerada. Esta poción funcionó más rápido que la poción AX7 e incluso su mascota se sintió vigorizada. Con su condición mejorando rápidamente, el general Su se le acercó y le preguntó si quería convertirse en un guerrero de primera línea en el Distrito Norte. Esta oferta sorprendió a todos. Incluso los soldados no pudieron contener su emoción. Ser invitado personalmente por un oficial era un gran honor, pero ser invitado por el propio general Su, uno de los 12 famosos generales de la Alianza Oriental, era aún mejor. Los 12 valientes generales eran los protectores de la Alianza Oriental, y se aseguraban de que los monstruos nunca invadieran las robustas murallas. Esta invitación personal indicaba que Chen Feng era realmente excepcional, pero Chen Feng no estaba acostumbrado a ser el centro de atención, por lo que la situación le resultaba un poco incómoda. A pesar de ello, sabía que no podía dejar que sus sentimientos se interpusieran en su futuro. Y a juzgar por la reacción de todos, el general Sunan era muy importante, así que
que Chen Feng consideró seriamente la oferta. Pero vivir en el ejército significaba enfrentarse a monstruos todos los días y a oleadas de monstruos de frente. Era una dificultad que prefería evitar, sobre todo cuando su principal habilidad era la defensa absoluta. Sin embargo, la oportunidad era demasiado importante como para desecharla sin pensarlo detenidamente. Después de pensarlo, Chen Feng se acercó al general Sunan y le expresó lo honrado que se sentía de recibir la invitación, pero tuvo que declinarla respetuosamente por el momento. Comprensivo y considerado, el general Sunan no insistió en una explicación. En lugar de eso, simplemente saltó de los muros de vuelta al campo de batalla, donde vio que sus soldados seguían luchando por acabar con los monstruos restantes que intentaban escapar. Y así, les ayudó rápidamente, electrocutando todo lo que veía, y pudo parecer que expresaba frustración por la decisión de Chen Feng. Pero, en realidad, solo quería terminar las cosas con eficacia, ya que, después de todo, era un hombre ocupado. Una vez que el campo de batalla estuvo bajo control, el general Sunan preguntó al general Su sobre el alcance de los daños de la actual oleada, y el general Su se complació en informar de que habían tenido suerte esta vez. Comparado con oleadas anteriores, el número de bajas era relativamente bajo y atribuyó este éxito al estudiante Chen Feng, afirmando que sin él, las bajas habrían sido mucho peores. Y el general Sunan aceptó, reconociendo en Chen Feng un talento prometedor. Sin embargo, se dio cuenta de que tenerlo bajo su mando no era posible por el momento. Con eso, el general Su se dio cuenta de que Chen Feng debía ser muy especial para atraer la atención de Chunan, quien le explicó que Chen Feng no era ordinario, tras haber visto la mascota que le acompañaba, que parecía bastante ordinaria, una bestia ornamental en el mejor de los casos. A pesar de ello, Chen Feng había resistido sin ayuda el ataque de los dientes de sable, una hazaña notable, y tener a Chen Feng reforzaría definitivamente la fortaleza, señalando la aparición de otra estrella emergente en la Alianza Oriental. Sin embargo, también había una preocupación creciente. La frecuencia de las oleadas de monstruos iba en aumento. Esto significaba que debían estar más atentos y conseguir toda la ayuda posible, sobre todo porque parecía ser la calma que precede a la tormenta. Además, algunos ancianos de la Alianza se habían quejado últimamente de determinadas zonas prohibidas, tachándolas de problemáticas. Esto añadía otra capa de complejidad a los preparativos y las estrategias. Los generales sabían que tenían que hacer frente a estas preocupaciones. Mientras tanto, Lin Bei preguntó a Chen Feng qué pasaba por su mente cuando rechazó la oferta del general Sunan Tian, y su hermana compartía la misma curiosidad. Como el general Sunan tenía una posición prominente en la alianza, incluso Sun Yan cuestionó a Chen Feng, señalando que su familia también sentía un gran respeto por el general Sunan. Al ver su curiosidad, Chen Feng explicó sus razones. Rechazó la oferta porque su mascota era demasiado pequeña y de grado ornamental. Temía que no fueran capaces de resistir el ambiente hostil y solo regresarían cuando estuvieran preparados. Pero sus amigos creían que ya era lo bastante fuerte y le animaron a reconsiderar la oportunidad. A pesar de sus ánimos, Chen Feng ya había tomado una decisión y no iba a cambiarla. Por suerte para él, el capitán Yu Jing apareció para ver cómo estaban y les preguntó si se encontraban bien. Todos suspiraron, dándose cuenta de que llegaba un poco tarde, pero Chen Feng se alegró de que el tema hubiera cambiado. Su concentración cambió, lo que le permitió aliviarse un poco de sus preguntas. Lin Bei acusó entonces en broma al capitán Yu Jing de ser un vago, ya que estaba frente a ellos en lugar de eliminar la oleada de monstruos. Esto provocó que su hermana le regañara una vez más por hacer tales bromas. Pero al capitán Yu Jing no le importó, ya que estaba más contento de ver que estaban a salvo. También les informó de que el general Su les estaba esperando. No tardaron en encontrarse con el general Su. En lugar de felicitar a los estudiantes, compartió una dura verdad. Habían muerto más de 300 personas. Habían luchado con valentía, pero el coste había sido alto. Esta revelación devolvió a los estudiantes a la dura realidad del mundo en que vivían. Al ver sus reacciones, el general Su llegó a la conclusión de que aún no estaban preparados para enfrentarse a realidades tan duras. Así que les ordenó que se marcharan por ahora y regresaran cuando tuvieran la determinación de afrontar la guerra y sus consecuencias. Justo cuando terminó de hablar, un gran pájaro espiritual descendió justo a tiempo, mientras el maestro les esperaba en la cima. Y así, los estudiantes subieron una escalera para abordar el pájaro. Mientras subían, Chen Feng tuvo un momento de reflexión. Cuando llegó, no le importaba nada y solo quería vivir lo más despreocupado posible. Pero ahora, tras relacionarse con los demás y comprobar de primera mano que él y su pequeña bestia mascota pueden hacer cosas milagrosas, todo ha cambiado. Con este cambio,
Chen Feng decidió mejorar tanto y tan rápido como pudiera. Pero antes de eso, necesitaba una buena noche de descanso para enfrentarse a los retos que tenía por delante a pleno rendimiento. Cuando llegó el día siguiente, Chen Feng y su mascota se levantaron torpemente de la cama, sintiendo aún el peso de su última pelea. A pesar de ello, hizo lo posible por prepararse. Así que se levantó, cogió la comida que había en su piso y se la comió con su mascota. Mientras comía, Chen Feng miró a su simpática tortuguita, se maravilló de lo increíble que era, a pesar de su pequeño tamaño, y entonces decidió que era el mejor momento para bautizarla, poniéndole el nombre de Kanji. Esto significa tu importancia como hermanito de la tortuga. A la tortuga pareció gustarle el nombre, pues sus ojos brillaron de aprobación. Una vez decidido esto, Chen Feng recordó que el sistema tenía algunas notificaciones. Las comprobó y vio que su tortuga había subido a nivel 6, lo que era impresionante teniendo en cuenta que solo había pasado un día. La cuestión ahora era cómo seguir ascendiendo en el escalafón. No podía volver a las murallas del norte. De repente, se le ocurrió una idea. Unos instantes después, Chen Feng se encontraba en la biblioteca de Ciudad Alianza y tuvo la suerte de encontrar algunos libros raros sobre tortugas espirituales. Esto amplió sus conocimientos sobre cómo aumentar el nivel de su mascota. Sin embargo, toda la información apuntaba a la misma conclusión. Necesitaba enfrentarse a desafíos de monstruos o mascotas del mismo nivel o superior. Confiaba en esta información, ya que derrotar a monstruos de mayor nivel antes le había ayudado a él y a su mascota a alcanzar el nivel 6 rápidamente. Pero esta información no era suficiente, ya que aún necesitaba encontrar un lugar adecuado para subir de nivel a su mascota. Mientras su mente estaba ocupada, el hermano tortuga notó algo peculiar dentro del libro que Chen Feng estaba leyendo, lo que le impulsó a sacarlo, revelando que era un panfleto de algún tipo, lo que encantó a Chen Feng, ya que este era el lugar perfecto para que comenzaran su viaje. Al día siguiente, en el centro de la ciudad de la Alianza, la lluvia caía sin parar, mientras Chen Feng se vestía con un traje nuevo, haciendo todo lo posible por evitar ser reconocido para proteger a hermano tortuga de los astutos ladrones de mascotas del mercado negro. Se mantuvo en alerta máxima y se aseguró de permanecer vigilante. Sabiendo que sus logros en el Distrito Norte se habían hecho públicos, tras unos pasos más, llegó frente a la Asociación de Aventureros de la Alianza y entró en el bullicioso establecimiento. Este lugar estaba lleno de gente y era conocido por ser un punto de encuentro de formidables cazadores, ya que no solo servía para hacerse más fuerte, sino también para obtener valiosos recursos para los entrenadores. Chen Feng se dirigió directamente a la recepcionista, que le saludó con una sonrisa y se presentó como Nana. Pero mi chico Chen Feng está en un nivel totalmente diferente. Puede que no tenga el mejor nivel de espíritu, pero se esforzó por maximizar su carisma, haciendo que la recepcionista se enamorara de él a primera vista, incluso con una máscara. Y con eso, la entrada en la asociación fue fluida. Presentó su carné de identidad y Nana rellenó rápidamente su solicitud. Pero entonces jadeó como si hubiera visto un fantasma. Se sorprendió al ver que aquel tipo tan apuesto solo tenía una tortuga de nivel 6 como bestia espiritual. Y todos los que oyeron esto se rieron histéricamente, incapaces de creer que alguien tan débil se uniera a la asociación. A Chen Feng esto le pareció grosero y le preguntó a Nana si había algún problema, a lo que ella aclaró que no lo había, solo que era inusual. Con eso, procedieron con el proceso de inscripción, que requería que mostrara a su mascota. Y así, Chen Feng colocó al hermano tortuga frente a Nana, que lo inspeccionó cuidadosamente desde todos los ángulos. Tras examinarlo, concluyó que estaba cualificado y le entregó un formulario con los términos y condiciones para que lo firmara. Chen Feng firmó sin dudarlo, ya que nadie lo leía realmente. Una vez completada su inscripción, recibió una insignia de identidad y el nombre en clave Ashisharo, que podía utilizar para acceder a su sitio web. Además, ya podía consultar las misiones del tablón de misiones, que ofrecían diferentes recompensas, siempre que su mascota cumpliera los requisitos de nivel. Esto les entusiasmó a ambos, ya que podían comenzar oficialmente su viaje para hacerse más fuertes, por lo que inmediatamente se entusiasmaron por conseguir una nueva misión lo antes posible. Pero parece que llamaron la atención de una misteriosa figura con capa que reveló una sonrisa. Chen Feng y su mascota me parecieron interesantes. ¿Es un amigo o un enemigo? Sus intenciones seguían siendo desconocidas.
Hola, en la Alianza Oriental existe una magnífica estructura, la prestigiosa Post-Star Academy, donde estudiantes de diversas disposiciones se ocupan de sus asuntos cotidianos. Algunos están perdidos en sus propios mundos, simplemente perdiendo el tiempo, mientras que otros bullen de emoción y especulación, ya que hoy se celebra un acontecimiento importante, el Día del Contrato, y se rumorea que un verdugo del notorio Tribunal del Apocalipsis supervisará los procedimientos. Solo pensarlo llena a la multitud de asombro y expectación. Para una institución tan venerada como Polestar, y para la Alianza Oriental en general, la aparición de un miembro de la Corte del Apocalipsis no es ninguna niñedad. Y este rumor es demasiado bueno para ser verdad, porque incluso los altos y poderosos de la Academia Polestar y toda la Alianza del Este consideran que es un gran problema cuando la Corte del Apocalipsis interviene, por lo que no todo el mundo está creyendo el bombo, pero un tipo en particular está jurando por sus fuentes. Está diciendo que esta información vino directamente de susurros escuchados fuera de la oficina del director, y el tipo estaba seguro, ya que no estaba solo cuando sucedió, ya que estaba con Chen Feng, que Chen apoyó. Y no solo lo escuchó, sino que dice que vio a la miembro en persona, y que está vestida toda de negro. Y como si nada, la misteriosa figura en cuestión hace su oportuna entrada en el patio. Sigo pensando, maldita sea, con las dos mejillas levantadas un jueves por la tarde, muy guay. Y parece que el artista también es un hombre de cultura. Hasta los estudiantes sonrieron al verla, pero les hizo más ilusión ver que en realidad era miembro de la Corte del Apocalipsis, porque se veía que llevaba su emblema. Mientras tanto, Chen Feng permanecía relativamente ajeno a la conmoción a su alrededor y, por lo tanto, se preguntaba por qué la Alianza Oriental, conocida por su misterio y autoridad en el ámbito de la doma de bestias, enviaría a un representante a la modesta Academia Polestar para la ceremonia del Día del Contrato. La única explicación lógica que se le ocurrió fue que algo importante estaba a punto de suceder. Sin embargo, a pesar de la importancia potencial del acontecimiento, Chen no encontraba en sí mismo la forma de interesarse. Esta falta de interés no se debía a la apatía o la pereza. Más bien, era el resultado de su posición única como recién llegado a este mundo. De hecho, era un transmigrador, y como solo había salido de otro reino un año antes, no tenía los talentos y habilidades innatos que parecían casi habituales en este nuevo mundo, ni tenía acceso a ningún sistema místico como los que había leído en los cómics de su vida anterior. Sin embargo, Chen no estaba demasiado preocupado por su seguridad, ni por la posibilidad de encontrarse con monstruos. La ciudad estaba bien protegida por la muralla imperial, una enorme estructura que había repelido con éxito las amenazas externas durante 300 años. Junto con la renombrada fuerza de la Alianza Oriental, esto proporcionaba una importante capa de seguridad, así que le favorece. Con estos pensamientos, se convenció de que lo menos que podía hacer era llevar una vida tranquila y normal en la que pudiera mantenerse, y para eso, solo necesitaba firmar un contrato con una bestia mascota, aunque solo fuera una de grado normal o inferior. Y su confianza era tan baja, porque cuanto más alto era el grado de poder espiritual de una persona, más probabilidades tenía de contratar bestias de niveles superiores. Y por desgracia para Chen Feng, la clasificación de era solo de nivel D, lo que limitaba mucho sus opciones y echaba por tierra todas sus esperanzas de una vida lujosa y fácil, o incluso cosas como cambiar el mundo, convertirse en rey y componer epopeyas legendarias, como se conocía a los protagonistas de las novelas que leía. En el lado positivo, el camino menos ambicioso de Chen prometía menos problemas y la posibilidad de una jubilación relajada y anticipada, y ni siquiera tendría que esperar mucho para ver cómo se desarrollaba el día. Justo cuando la ceremonia estaba a punto de comenzar, un miembro del personal entró bruscamente en la sala, Chen, con un pájaro parlante que anunciaba la necesidad de reunirse inmediatamente en el campo de deportes. Y en poco tiempo, el patio de la escuela se llenó de alumnos, todos ellos ansiosos. Aún así, el campo era un espectáculo impresionante, ya que enormes mascotas, cada una acompañada por guardias armados, se alzaban sobre la multitud, y una colorida variedad de huevos de mascotas, de distintos tamaños y tonalidades, estaba meticulosamente dispuesta sobre una plataforma, lista para conocer a sus nuevos amos. Y en medio de esta agitada escena, la representante de la corte del Apocalipsis estaba de pie, amenazadora. Pero todos parecían no prestarle atención, ya que los estudiantes estaban preocupados pensando en las bestias divinas que esperaban conseguir. Algunos controlaban sus expectativas, mientras que otros, como Li Yang, el mejor estudiante en la clasificación de espíritus, aspiraban
aspiraban a un contrato con una bestia de alto nivel, mientras que Chen Feng tenía expectativas bajas, intentando protegerse de una posible decepción. Pero parece que la miembro de Apocalipsis se dio cuenta de su baja moral, así que utilizó a su bestia espiritual para prender fuego a las cosas, liberando una llama parecida a la del Fénix que energizó al instante a los estudiantes, haciéndoles sentir más poderosos y llenos de energía. Sin duda, se trataba de una especie de bendición de protección espiritual, que les aseguraba una conexión más estable a la hora de contratar a una bestia. Era exactamente el tipo de habilidad formidable que cabría esperar de una hermana mayor de la corte del Apocalipsis. Con los estudiantes ya animados, aprovechó la oportunidad para animarles aún más, dando un discurso sobre la importancia de sus elecciones y esfuerzos a la hora de determinar la fuerza del vínculo con sus nuevas bestias. Dicho esto, comenzó la ceremonia del contrato. Chen sintió una inmensa presión que había estado reprimiendo durante algún tiempo. Aunque sus expectativas eran bajas, esperaba conseguir al menos una bestia espiritual decente y no ser el hazmerreír, sobre todo porque era el último de la cola. El primer alumno de la cola, el espíritu más veterano de la clase, decidió sentarse con las piernas cruzadas en la plataforma, intentando acercarse lo más posible al huevo con la esperanza de formar una fuerte conexión. Aunque este método no había sido probado científicamente, sus esfuerzos habían dado resultado. Conectó con éxito con una bestia espiritual y el huevo se abrió rápidamente, revelando ser una feroz bestia halcón de grado. Esto sorprendió y provocó la envidia de los demás. Sin embargo, no era del todo inesperado, dado su alto rango espiritual. Y a Li Yang, el estudiante en cuestión, le daba igual lo que pensaran los demás, porque estaba feliz de tener una bestia que cumplía sus expectativas. Y con el éxito de Li Yang, la ceremonia continuó. Al cabo de unos instantes, todos los estudiantes habían obtenido ya una mascota, excepto Chen, y solo quedaba un número limitado de animales. 2 bestias feroces, 15 bestias feroces y un número desconocido de bestias inferiores. Esto era estresante para Chen porque sabía que probablemente acabaría con una bestia ordinaria o inferior, pero no saber cuántas quedaban le hacía dudar. Y su vacilación irritó al miembro del Apocalipsis, que le gritó que se diera prisa y dejara de perder su precioso tiempo. Sin otra opción, Chen se adelantó e hizo lo que le decían. Sin embargo, pasaron unos minutos y no ocurrió nada. No había ni siquiera una ligera conexión con ninguna de las bestias, así que Chen decidió informar a la senior de las malas noticias que no había percibido una bestia adecuada. Esto la sorprendió, ya que no había esperado ver a alguien con un poder espiritual tan débil, pero no estaba dispuesta a dejar que un estudiante fracasara sin intentarlo todo. Entonces ella le dijo que se acercara e intentara tocar los huevos directamente, y su orgullo recibió un golpe, pero no podía quejarse, ya que era la única opción que le quedaba. Con la atención de todos puesta en él, Chen se acercó a los huevos. Al hacerlo, un huevo peculiar llamó su atención. Brillaba con una luz tenue y, aunque parecía pequeño y corriente, algo en su interior le dijo que lo tocara primero. Poco sabía que todo se debía al miembro de la corte del Apocalipsis. Ella es una persona de verdad por hacer eso. Realmente se desvivió por usar su poder discretamente para ayudar a Chen Feng a conseguir un contrato con una bestia, a pesar de su bajo poder. Y el brillo que ve es la conexión espiritual con la que es más compatible. Pero incluso cuando se acercó, su fuerza era insuficiente para romper el huevo, lo que la hizo suspirar, ya que parecía que tendría que ayudarle hasta el final. Así que ejerció más fuerza para romper el huevo con fuerza y, como esto no era natural, causó un poderoso efecto dominó que dejó a todos los estudiantes en estado de shock y confusión. El propio Chen Feng estaba convencido de que este podía ser el momento que había estado esperando, el acontecimiento crucial que creía destinado a un protagonista. La apertura del huevo fue grandiosa, exudando un aura poderosa, lo que aumentó las expectativas de todos sobre la rareza de la mascota. Pero no tuvieron que esperar mucho, ya que la criatura finalmente emergió y se reveló como una tortuga muy mona. Sin embargo, las apariencias engañan, así que esperaron a que el miembro del Apocalipsis anunciara su rango. Para su sorpresa, solo era una mascota de grado ornamental. La gran entrada de una mascota de clase tan baja pareció graciosa a todos, dejando incluso a Chen Feng demasiado aturdido para decir nada. Pero el tiempo del miembro del Apocalipsis era precioso. No podía desperdiciarla con cualquiera. Ya había ayudado bastante a Chen Feng, así que fue directa al grano y le preguntó por la habilidad de su mascota. Chen Feng dudó, pero decidió responder con sinceridad, diciendo que su mascota solo tenía una habilidad, que era la defensa. Esto la sorprendió, porque incluso una mascota de grado ornamental debería tener al menos 2 habilidades para ser considerada razonable. Parecía que Chen Feng había contratado lo peor de lo peor, pero era mono. Aún así,
La monada por sí sola no es suficiente en este mundo, y las bestias ornamentales tienen una fuerza limitada. Incluso con sus capacidades defensivas, Chen Feng dudaba que pudiera resistir un puñetazo de una niña. Incluso pensó que una gallina entrenada durante 2 años sería más poderosa que su tortuga. Esta constatación le hizo llorar y, como era de esperar, los matones aprovecharon para burlarse de él. Le dijeron que verle tan inútil era más satisfactorio que contratar a una bestia avanzada. A pesar de la burla, no fueron del todo insensibles. Después de la broma, le aconsejaron que viera el lado positivo. Las habilidades defensivas de tu mascota pueden ser de gran ayuda para tu bienestar, porque el dolor es compartido entre el animal y el dueño. Y no solo el dolor, también pueden compartir el placer. Era la primera vez que Chen Feng oía hablar de algo así, y se le notaba en la cara. Así que le pidieron que viera a su tortuguita para demostrarle lo que querían decir. Ayo, ¿qué coño? Eso suena un poco sospechoso. Pero Chen Feng accedió, y los chicos acariciaron a la adorable tortuga, y así salió a la luz la historia de la inútil mascota y su igualmente inútil dueño. Y justo cuando se estaban poniendo cómodos, el miembro del Apocalipsis les ordenó que se callaran y reclamó toda su atención, e hicieron lo que se les dijo. Y entonces empezó a felicitarles por su graduación. Pero ahora no tienen tiempo para celebrarlo, porque a partir de hoy, entrarán en la zona de combate norte de la Unión para entrenarse en combate. Y en nombre de la Corte del Apocalipsis, les deseó buena suerte y les animó a volver con vida. Pero incluso con esta garantía, los alumnos se sintieron desorientados al enterarse de que el entrenamiento de combate de este año tendría lugar en el lugar más peligroso del territorio de la Unión. La zona de combate norte estaba repleta de bestias feroces y, con la llegada del invierno, las condiciones serían aún más difíciles. Y Chen Feng era sin duda el más preocupado del grupo. Estoy en lo profundo, sabiendo que, con su actual mascota, estaba destinado a ser aplaudido por los monstruos. Y ver sus caras divirtió al miembro de Apocalipsis. Pero se esforzó en tranquilizarlos para que no se preocuparan demasiado. Les explicó que el ejercicio no es una sentencia de muerte, es solo un desafío con un cierto nivel de peligro. No serían enviados al frente para luchar contra los monstruos. Sin embargo, si alguien quería desertar antes de la batalla, debería dar un paso al frente, dejar atrás a la bestia de alquiler e irse a casa a beber leche de los vasos de leche, porque no había necesidad de cobardes en sus filas. Y nadie se sentía más presionado por estas palabras que Chen Feng, y su ansiedad estaba justificada, porque cada año, tras el profundo invierno, los monstruos de la zona de combate norte entraban en un estado de frenesí durante 1 o 2 meses, formando una marea de bestias que invadían las murallas. Con la fuerza de su bestia contratada, eso significaría una muerte segura, y no está dispuesto a morir todavía, especialmente cuando ni siquiera sabe por qué fue transmigrado aquí tan repentinamente. Así que estaba agitado y a punto de renunciar a participar en el entrenamiento de combate. Afortunadamente, el sistema se puso en marcha, apareciendo ante él al reconocer que había contraído por completo a una bestia espiritual, solicitando que el sistema sea totalmente funcional, revelando su ventana de estadísticas y concediéndole 6 puntos de estadísticas no asignados. Además, ahora podía ver información básica sobre otros domadores, especialmente del miembro de Apocalypse, que tenía un feroz fénix de fuego de nivel 50, e incluso sin poder ver aún sus atributos y habilidades, Chen Feng sabía que era increíblemente poderoso, y como en un momento de claridad posterior a los 9 años, los ojos vacíos de Chen Feng se iluminaron con esperanza. Estaba convencido de que, incluso con la mascota más débil, podría hacerse más fuerte con la ayuda del sistema. Aunque se sabía que mejorar las habilidades de una mascota llevaba tiempo, podían evitarlo en parte alimentándola con materiales monstruosos, y el próximo entrenamiento de combate era una oportunidad para reunir estos materiales y mejorar. Sin embargo, Chen Feng sabía que no debía adelantarse y decidió destinar todos sus puntos libres a la defensa, con el objetivo de sobrevivir el mayor tiempo posible. Y de repente, apareció un gran pájaro espíritu, volando por encima de ellos antes de aterrizar justo delante. Parecía ser su viaje a la zona de combate norte. Todos subieron a bordo y se prepararon para el viaje. Unos instantes después, llegaron a la zona de combate norte, donde vastas tierras cubiertas de nieve se extendían por kilómetros y los copos de nieve caían continuamente. El pájaro que transportaba a Chen Feng y a los demás descansaba ahora dentro del campamento imperial. Parecía que todos habían llegado sanos y salvos, pero las temperaturas aquí eran mucho más frías que en la ciudad. Los estudiantes sentían el frío, mientras que los soldados del ejército imperial seguían divirtiéndose sin camisa a esta temperatura. Pero el maestro no podía permitir que mostraran debilidad frente a las élites y mancharan el nombre de la escuela. A continuación,
Exigió que se reunieran. Después de que obedecieran, saludó al general Su y encomendó las tareas de patrulla de los estudiantes a las disposiciones del general. Al oír esto, Chen Feng sintió un suspiro de alivio, ya que patrullar era más ampliar sus horizontes, en lugar de ser carne de cañón para los monstruos, como habían esperado inicialmente. Pero de repente eso estaba a punto de cambiar cuando se pronunciaron los nombres de varios estudiantes, y Chen Feng era uno de ellos, cogiendo a todos desprevenidos. Así que parecía que iban a patrullar el terreno en pequeños grupos de 4 estudiantes y un oficial, un número menor del que esperaban. Mientras los demás se concentraban en este inesperado giro de los acontecimientos, algunos estudiantes, especialmente los simps, estaban más preocupados por el hecho de que Chen Feng, el enclenque, había sido agrupado con Belsu, la llamada diosa de su escuela. Esto les hizo sentir envidia y rabia, ya que creían que solo arrastraría a la diosa hacia abajo. Últimamente, las probabilidades se acumulaban contra Chen Feng. No podía descansar ni un minuto. Pero a pesar de esto, continuó con su nuevo grupo, uniéndose al capitán Yu Jing, que estaba a cargo de ellos por el momento. Llevaba consigo una bestia feroz de nivel 35 y parecía tener un carácter directo, ya que se saltó la charla trivial y les dijo directamente cuál era su tarea durante la patrulla: no dejar que ningún monstruo atravesara el muro, aunque les costara la vida, y recalcó que si alguno de ellos se enzarzaba en luchas intestinas por motivos personales, especialmente por una mujer, él personalmente lo arrojaría del muro para alimentar a los monstruos, y podía estar seguro de que no se trataba de una amenaza, sino de una promesa. Y Chen Feng sabía que el capitán Yu Jing hablaba en serio, porque podía ver el estado de su mascota, y esta percepción era evidente en el rostro de Chen Feng, de lo que Sunia se dio cuenta, pero ella no pensó nada malo al respecto, ya que supuso que solo estaba un poco nervioso. Así que decidió romper la tensión presentándose, además de intentar que el grupo se familiarizara entre sí, ya que ahora serían un equipo. Y Chen Feng agradeció este amable gesto y le devolvió el favor. Pero parece que a los otros chicos no les gusta nada esta repentina amistad. Todos pensaban lo mismo. Unos instantes después, cuando la profunda noche estaba iluminada por la luz de la luna, el grupo comenzó a patrullar junto con otros grupos. Mientras caminaban, el capitán Yu Wing explicó la importancia de la patrulla. Hizo hincapié en que era una parte crucial de la protección de la muralla del ejército imperial. Necesitaban agudizar sus sentidos para notar anomalías en el silencio y encontrar huellas de monstruos cerca del alto muro. Sin embargo, algunos de los alumnos lo discutieron, argumentando que parecía fácil, ya que la zona exterior era tan espaciosa y vacía que cualquier movimiento de los monstruos sería fácilmente detectado. Su inexperiencia era evidente en este razonamiento, por lo que el capitán Yu Jing aclaró que los monstruos eran muy hábiles para esconderse, especialmente durante las continuas tormentas de nieve de la zona de combate norte, lo que obstaculizaría gravemente su visión. Esta mentalidad conduciría sin duda a la imprudencia. Su explicación les hizo retractarse rápidamente y guardar silencio. Una vez aclarado esto, el capitán Yu Jing continuó aconsejándoles que estuvieran alerta, especialmente por la noche. Como si nada, el capitán Yu Jing se dio cuenta de que algo iba mal detrás de ellos. Cuando se dio la vuelta, reconoció inmediatamente la situación. Aunque la nieve había cubierto rápidamente las huellas del monstruo, su olor característico permanecía lo suficiente como para que ni siquiera la nieve pudiera enmascarar. Esto era algo con lo que todos los alumnos debían tener mucho cuidado. Los estudiantes estaban confundidos en cuanto a por qué estaba mirando el espacio vacío, pero con la ayuda de su sistema, los ojos de Chen Feng se abrieron de par en par cuando vio aparecer el estado del sistema de un monstruo. El monstruo estaba tan bien escondido que a los demás les costó identificarlo. La única persona, aparte de Chen Feng, que se fijó en él fue Sun Yan, que lo señaló inmediatamente. Era un leopardo de las nieves de nivel 5 que emergía de la nieve y, como su tapadera había sido descubierta, el leopardo de las nieves pasó a la ofensiva. Mientras tanto, el capitán Yu Jing mantenía la calma mientras evaluaba a los estudiantes y podía decir que ya estaba impresionado por la atención de Sun Yan, pero seguía queriendo que esta primera reunión fuera un momento de aprendizaje para todos los alumnos y de evaluación de sus capacidades. Solo intervendría en caso necesario, así que preguntó qué equipo quería demostrar sus habilidades y ganar puntos, pero la mayoría de los alumnos eran, de hecho, cabras. Se quedaron paralizados en el acto, e incluso el mejor alumno, Li Yang, se asustó, pero San Yan no era como ellos. Ella buscaba todo el humo, avanzando con su bestia sin vacilar, como si el monstruo les debiera dinero. Y fueron brutales al respecto,
ya que fácilmente hicieron retroceder al monstruo a una posición defensiva, lo que provocó que su mascota pasara a la ofensiva. Por desgracia, el leopardo de las nieves fue más astuto de lo esperado. Fingió un ataque, solo para esquivar en una fracción de segundo y crear una abertura para un ataque directo a Sun Yan, cogiéndola desprevenida y sin tiempo para esquivar. Mientras tanto, el capitán Yu Jing mantenía la calma. Desde su punto de vista, todo estaba sucediendo lentamente. Incluso tuvo tiempo de sentirse decepcionado, ya que parecía que los había sobreestimado. Estos estudiantes realmente no tenían la experiencia y el coeficiente intelectual de batalla para estar luchando contra una bestia ordinaria como esta. Con eso, estaba pensando en intervenir para poner fin a la prueba, pero para su sorpresa, el más débil del grupo fue el primero en reaccionar y actuar, e incluso hizo un movimiento inteligente con poca antelación, aprovechando el tamaño de su mascota y lanzándola a la trayectoria de ataque del monstruo para defender a Sun Yan. Incluso el capitán Yu Jing quedó impresionado por esta rapidez mental, así que parece que no necesitaba intervenir todavía. Y con eso, la tortuga bloqueó con éxito los avances del leopardo de las nieves, salvando completamente a San Yen. Sin embargo, el ataque de la bestia de nivel 5 seguía siendo lo suficientemente potente como para causar algún daño a Chen Feng. Esto le sorprendió, ya que había asignado todos sus puntos a la defensa y aún así sentía un dolor considerable. Estaba claro que todavía no tenían la fuerza necesaria, pero por desgracia, el ataque también fue suficiente para noquear a su mascota, destruyendo todas sus bonificaciones defensivas. Y mientras compartían el dolor, Chen Feng sintió todo el impacto del ataque, derribándolo y dejándolo jadeando en el suelo. Incluso el capitán Jing se quedó pensando, ¿qué cojones?, y retiró su impresión inicial sobre él. Mientras tanto, Sun Yan se sintió inmediatamente irritada por lo que le había ocurrido a su compañero, así que atacó al leopardo de las nieves cuando aún se estaba recuperando de su aturdimiento, haciéndole un profundo corte en el cuerpo que lo hizo retroceder tambaleándose. Pero para Sun Yan, esto ya no era nada personal. No iba a dejar que este monstruo se saliera con la suya, así que redobló sus ataques, pero el resistente monstruo siguió esquivando sus golpes, a pesar de sus heridas. Afortunadamente, sus compañeros de equipo intervinieron para ayudar. Utilizaron las habilidades de sus mascotas para complementarse mutuamente, usando la habilidad de viento del pájaro para aumentar la velocidad de las lianas de la mascota Flor, alcanzando al leopardo y deteniendo su movimiento. Con el leopardo inmovilizado, la mascota de Sun Yan asestó el golpe fatal, derribando fácilmente a la bestia. Los demás se sorprendieron de la fuerza de la bestia, ya que solo necesitó un golpe para destrozar al leopardo. Sin embargo, Sun Yan se mantuvo humilde, dando crédito a quien lo merecía, y que su mascota estaba orientada al ataque. Eso es todo. Ella solo hizo lo que tenía que hacer, y no podría haberlo hecho sin su ayuda, especialmente Chen Feng, que había sacrificado a su mascota para salvarla de su propio descuido. Y dado que recibir un golpe completo por una mascota intratable era mucho peor, estaban preocupados por el bienestar de Chen Feng. Y como Sun Yan se sentía responsable, se acercó a él para ayudarle a levantarse, y él agradeció la ayuda. Pero le dolía el cuerpo a cada paso, así que le pidió que le dejara descansar un rato, lo que hizo que ella se sintiera mal y se disculpara. Pero Chen Feng insistió en que no se culpara. Lo que había ocurrido era decisión suya y, como único del equipo con una mascota defensiva, su trabajo era protegerlos. Inesperadamente, una notificación del sistema apareció de repente en la visión de Chen Feng. Lo siguiente que supo fue que estaba dentro del espacio del sistema. Esto fue provocado por el daño físico que había acumulado, que había progresado a 1%. Al alcanzar esta condición, recibiría puntos de atributo para aumentar su nivel de defensa física y se volvería inmune a ciertos niveles de efectos de ataque. Intrigado, hizo clic para obtener más detalles. Descubrió que si recibía daño físico completo 100 veces, se volvería inmune al 20% del daño físico. Si recibía otros 1.000 golpes, aumentaría al 30% y cualquier forma de ataque aplicaría esta reducción. Era una gran noticia. De ser así, su pequeña tortuga podría llegar a ser casi invencible sin subir de nivel. Sin embargo, se dio cuenta de que enfrentarse a monstruos de alto nivel seguiría siendo peligroso, incluso con una reducción del 99%. Por lo tanto, seguía sintiendo la necesidad de aumentar su defensa básica, ya que sabía que no debía descuidarse. Pero, como esperaba, el sistema no le decepcionó. Después de todo, parece ser bastante poderoso. Y con eso, no pudo evitar sonreír. Y Sana Anchok se dio cuenta de su repentina sonrisa y supuso que tenía algo en la cara. Así que le preguntó al respecto. Pero mi chico es una amenaza. En lugar de responder, él aprovechó la oportunidad para animarla,
diciéndole lo honrado que se sentía de luchar junto a una poderosa maestra de las bestias como ella, lo cual fue muy efectivo. Incluso se puso colorada, pero ella le reveló que no sería tan fácil. No es tonta, señalando que lo que él acababa de decir era mentira, ya que ella misma sabe que actuó mal, e incluso su deplorable estado era prueba de ello. Pero a pesar de esto, los demás sintieron envidia de Chen Feng, ya que era la primera vez que veían a Sun Yan expresar tal emoción. Mientras tanto, el capitán Yu Jing se acercó a ellos con una sonrisa. Para ser recién llegados que acababan de firmar contratos con sus bestias, su exhibición era excepcional. Poder matar a un leopardo de las nieves en tan poco tiempo, ya fuera bloqueando, enredando o en el contraataque final, su capacidad de sinergia era notable. Ese era el papel de un equipo. Cualquiera de ellos luchando solo contra el leopardo, incluso Sun Yan con su feroz mascota de grado, no habría ganado fácilmente la batalla, mucho menos matarlo en un minuto. Aprender a utilizar el trabajo en equipo, la coordinación y la cooperación para derrotar a oponentes más fuertes era crucial para ellos para estudiar en el próximo trimestre. A los demás les pareció difícil, pero al ver cómo Sun Yan se había deshecho del leopardo, les pareció menos. Pero el capitán Yue Jing corrigió rápidamente esta idea, recalcando que, en efecto, se trataba de un desafío, porque si alguien hubiera cometido un solo error, el leopardo de las nieves no habría muerto. Pero, de repente, el capitán Jing volvió a sentir otra presencia, lo que le hizo sonreír, porque era otra oportunidad para poner a prueba a los alumnos. Es el segundo desafío que da la muralla del ejército imperial, por lo que anima a los alumnos a aprovecharlo al máximo, lo que confundió a los demás estudiantes, ya que no tenían ni idea de lo que hablaba el capitán. Pero, al igual que antes, el más perspicaz Sun Yan se dio cuenta de lo que el capitán estaba tratando de decir. Recordaba haber leído que los monstruos de bajo nivel solían viajar en grupo, sobre todo los carnívoros. Pero el leopardo de las nieves había atacado solo, por lo que parecía que una nueva especie de monstruo podría estar delante, y utilizando su aguda vista, Sun Yan escaneó la zona, y, tal y como había temido, se trataba de un grupo de nuevos monstruos carnívoros dispuestos a atacarles con toda su fuerza. El grupo se enfrentaba ahora a una manada de lobos, lo que les puso en alerta máxima. El leopardo de las nieves ya había sido un reto, y ahora tenían que enfrentarse a varios lobos. Mientras tanto, el capitán Yu Jing pensó que era un buen momento para tomar una copa, ya que en ese momento estaba dando clases. Así que, en su mente, era mejor dejar que los estudiantes se ocuparan de esos molestos monstruos mientras él los ponía grises, y podían estar seguros de que él disfrutaría de cada momento de su tiempo libre. Como hacía mucho tiempo que no tenía este tiempo libre, les recordó la importancia de la unidad y la cooperación. Sin embargo, como su mentor, les recordó la importancia de la unidad y la cooperación. Pero antes de todo eso, necesitaban desarrollar el corazón de un guerrero valiente que no teme a ningún enemigo. Sin embargo, esto era más fácil de decir que de hacer, ya que los otros estudiantes estaban congelados por el miedo y eran incapaces de mover los pies. Para su sorpresa, el más débil y herido de ellos, Chen Feng, fue el primero en dar un paso al frente, y Sun Yan estaba notablemente preocupada, pidiéndole que volviera, ya que su herida aún no se había curado. Pero Chen Feng sabía que era el único con una habilidad defensiva en el grupo. Si no fuera por él, ¿quién podría dar un paso adelante y evitar el daño? Sintiéndose responsable, se adelantó valientemente. Esta muestra de valentía impactó a Sun Yan, haciendo que sus ojos brillaran y sus mejillas se enrojecieran, y los demás también notaron el repentino cambio de actitud de Chen Feng. Incluso Chen Feng se sonrojó y le elogió, lo que terminó por escandalizar a su hermano, ya que era la primera vez que oía a su hermana elogiar a alguien, pero ella ni siquiera se percató de la mirada de su hermano, ni le importó. Sus ojos estaban fijos en Chen Feng y finalmente se sintió inspirada por él, lo que la llevó a animar a los demás a unirse a la lucha, ya que no podía dejar que su hombre luchara solo en primera línea. Afortunadamente, sus palabras rompieron su miedo y corrieron inmediatamente a unirse a Chen Feng, que estaba resistiendo todos los ataques de los lobos. Y aunque le doliera, saber que mejoraría a medida que recibiera daño lo hacía aún más emocionante para Chen Feng. Aún así, estando a la defensiva no podía hacer mucho, y solo había un número limitado de golpes que podía aguantar, y parecía que su límite estaba a punto de alcanzarse cuando su otra pierna empezó a ceder. Afortunadamente,
Gracias a los esfuerzos de sus compañeros, el número de lobos estaba disminuyendo. Al ver esto, Chen Feng se sintió aún más responsable de levantarse y seguir luchando hasta que la oleada de monstruos se hubiera disipado por completo. Sin embargo, Sun Yan no pensaba lo mismo. Ella creía que Chen Feng ya había hecho suficiente y le pidió que les dejara el resto a ellos. Pero Chen Feng no estaba dispuesto, creyendo que si continuaba tras ellos, no crecería. Con solo unas palabras, Sun Yan se dio cuenta de que Chen Feng también estaba librando una batalla en su interior, y lo único que podía hacer para ayudarle era apoyarle. Así que en lugar de insistir en que descansara, Sun Yan insistió en que lucharan juntos. Esto hizo sonreír a Chen Feng, porque eso era lo que quería, ser visto como un igual entre sus compañeros. Con este entendimiento, la lucha continuó. Los estudiantes, cargados de vigor y de una nueva inspiración, lucharon junto a Chen Feng, defendiéndose de los lobos. Y juntos, permanecieron unidos, listos para enfrentarse a cualquier cosa. Unos instantes después, la lucha terminó con los lobos derrotados y los estudiantes exhaustos. El más golpeado de todos era Chen Feng, que estaba sentado bajo un árbol intentando recuperarse, pero seguía sintiéndose increíble, porque aunque la paliza no había aumentado su defensa, había ganado un efecto de reducción del daño. Para su sorpresa, también adquirió una nueva habilidad, que comprobó inmediatamente. Se llamaba contrabarrera absoluta, pero no fue capaz de leer la descripción cuando sus compañeros se acercaron, porque estaban preocupados por su bienestar. Y Chen Feng se quedó sin habla, sin saber qué decir. Era la primera vez que experimentaba una preocupación tan genuina por parte de los demás. Y antes de que pudiera responder, Sun Yan sacó una botella de su bolsillo y se la entregó. Como transmigrador y domador de culos en quiebra, no sabía lo que era y preguntó por ello, a lo que Lin Bei le explicó con entusiasmo que era una poción AX7, un objeto tan caro que le pidió en broma a Chen Feng que dedicara su vida a Sun Yan a cambio de su amable gesto. Esto le valió a Lin Bei una reprimenda de su hermana por hacer tales bromas. Pero ahora que Chen Feng lo tenía claro, aceptó agradecido la poción y expresó su gratitud. Realmente la necesitaba, pues sentía que ya no podía caminar con las heridas que había sufrido. Pero incluso antes de que pudiera tomar la poción, el capitán Yu Jing se acercó a ellos con una sonrisa, pues estaba encantado de verlos a todos de buen humor, y anunció que Sun Yan lideraría el equipo de patrulla a partir de ahora. Ya no tenían que seguir, ya que habían aprendido a ser valientes y a trabajar en equipo. Lo siguiente que tenían que aprender era a ser independientes y a juzgar por sí mismos. Para ayudarles, les entregó un mapa que marcaba una ruta a seguir. Pero, inesperadamente, un enorme rugido resonó en la zona, tan potente que asustó a todos. Incluso el capitán Yu Jing se sorprendió. Pero a pesar de su sorpresa, mantuvo la calma, sabiendo que, como mentor, era esencial mantener la compostura. Y con esa mentalidad, aún pudo calmar a los alumnos, diciéndoles que no se pusieran nerviosos, asegurándoles que otro equipo de patrulla ya se estaba ocupando del monstruo que habían oído. Pero sus palabras sirvieron de poco para aliviar sus preocupaciones, ya que los sonidos se hicieron cada vez más caóticos, aumentando su ansiedad. Pero, de repente, el rugido se hizo cada vez más cercano. Antes de que se dieran cuenta, el monstruo estaba casi sobre ellos, avanzando tan ferozmente que incluso el equipo de patrulla corría por sus vidas. Era comprensible, ya que un golpe de la bestia podría convertirlos fácilmente en una pasta roja. Y era tan poderoso, pues se trataba de un feroz mono de hielo de grado A, que su aparición solo podía significar una cosa, que la marea de bestias estaba a punto de comenzar. Afortunadamente, llegaron refuerzos, que intentaron mantener a raya a la bestia todo lo que pudieron, pero pocos sabían que el mono de hielo ya era de nivel 40, lo que le permitía resistir fácilmente todos los golpes. El único que lo sabía era Chen Feng, y se quedó totalmente conmocionado cuando lo vio, y el hecho de que fuera una bestia elemental empeoró aún más las cosas. Y no ayudaba el hecho de que pudieran ver innumerables monstruos justo delante acercándose a ellos a gran velocidad, lo que aumentaba su angustia. En respuesta, sin embargo, el capitán Yu Jing gritó órdenes para que todos se reunieran a su alrededor, preparándose para iniciar una retirada. Pero antes de seguir sus órdenes, Chen Feng recuperó la compostura y se aseguró de usar la poción. En cuanto la hubo consumido por completo, sus heridas desaparecieron de repente, sorprendiendo a Chen Feng por la eficacia de la poción. Ya curado, Chen Feng preguntó al capitán qué ruta debían tomar para regresar. El capitán le respondió que debían tomar la ruta a través de la puerta principal y avanzar rápidamente. Con eso, el capitán Yu Jing llamó a su mascota y comenzó la retirada. Los estudiantes intentaron mantener el ritmo, y parecía que eran lo suficientemente rápidos,
ya que el capitán Yujin podía ver que nadie se quedaba atrás. Y mientras corrían, Chen Feng aprovechó para comprobar la información sobre la nueva habilidad que había obtenido recientemente. Para su sorpresa, en realidad era una habilidad de control de grupo y daño, ya que le permitía provocar y quitar agro al objetivo mientras devolvía el 50% del daño al atacante. Además, proporcionaba un 70% de protección contra el daño físico. Junto con sus habilidades pasivas, era una habilidad increíblemente poderosa. Curiosamente, su activación requería que hablara sucio, lo que le daba un toque divertido. Poco después, se encontraron con otra manada de monstruos, pero el león de cola roja del capitán Yujin fue quien les recibió con los brazos abiertos, permitiendo que el grupo siguiera avanzando, pues cuanto antes llegaran a la puerta de la ciudad, mejor. Pero algo inquietaba a Sun Yan, así que preguntó por qué los monstruos ya no parecían ocultar su presencia, a lo que los demás explicaron, citando lo que había mencionado el capitán. Era la repentina aparición de la bestia, y el hecho de que ya hubiera monstruos tan cerca de la puerta sugería que la situación allí tampoco era buena. Esto les preocupaba porque, de ser así, volver al otro lado del muro sería mucho más difícil de lo que esperaban. Y eso era extraño, lo que llevó a Chen Feng a preguntar cuánto tiempo había pasado desde que el mono de nieve había aparecido. Y el miembro más meticuloso, Lin Bei, había calculado que habían pasado unos 20 minutos desde entonces, lo que significaba que la verdadera marea de monstruos no debía haber empezado todavía. Sin embargo, el caos que estaban presenciando sugería lo contrario, y esta constatación afectó a la moral del grupo. Pero el capitán Yujin no podía permitirlo, así que rápidamente les animó a no preocuparse. Les aseguró que no dejaría que ninguna de las bestias se acercara a ellos y que aún tenía el control total de la situación. Pero en el fondo, el capitán Yujin sabía que algo anormal ocurría con este monstruo de la marea, pero dejó a un lado sus preocupaciones, ya que su prioridad era proteger a los niños a toda costa. Mientras tanto, en la escena general de la marea, bajo el liderazgo del mono de las nieves, innumerables insectos voladores pululaban por los cielos, mientras leopardos de las nieves y lobos volaban por el suelo hacia las puertas de la ciudad. 3 especies diferentes avanzando hacia la puerta era inesperado, y el grupo de Chen Feng solo podía esconderse mientras dejaban pasar a los monstruos. San Yan preguntó entonces a la capitana Yujin qué debían hacer. Ella sabía que, aunque se trataba de monstruos de grado ordinario, sería un reto para los estudiantes hacer frente a uno de ellos, y mucho menos a tantos. Pero el capitán Yujin permaneció en silencio, como si estuviera pensando qué hacer. Mientras tanto, Chen Feng miraba a estos monstruos con su mentalidad de sistema, viéndolo solo como un buffet de XP que podía cultivar tanto como quisiera. Pero no era tonto. Sabía que, con su nivel actual, intentar enfrentarse a todos estos monstruos a la vez significaría una muerte segura. Y al lado, el capitán Yujin seguía en silencio, lo que preocupó a los estudiantes. Pero en realidad, el capitán solo se esforzaba por escuchar a su alrededor, esperando el regreso de su bestia mascota. Cuando el león de cola roja llegó por fin a la cima de la montaña, se sintió seguro para hacer frente a la multitud de animales. Sabía que su bestia podía hacer frente a varios monstruos a la vez, pero no indefinidamente. Por eso necesitaban moverse rápidamente cuando comenzara el ataque. Mientras su mascota arremetía, el capitán Yujin les marcó el camino, pidiendo al grupo que le acompañara. Una vez explicado el plan, el capitán Yujin y su bestia atacaron a los innumerables monstruos que tenían delante. Los estudiantes le siguieron de cerca, con Chen Feng a la cabeza. El capitán Yujin abrió hábilmente un camino a través del caos, asegurándose de que el grupo pudiera avanzar con seguridad hacia las puertas de la ciudad, mientras el león rojo desataba a su lado un ataque de área de efecto, creando una gran apertura para los estudiantes, pero los monstruos eran astutos y se adaptaron a las circunstancias, evitando que el capitán Yujin y su mascota atacaran a los niños. Afortunadamente, al haber luchado ya contra monstruos de rango ordinario, los estudiantes estaban preparados. Se deshicieron fácilmente de todos los monstruos que se acercaron, cada uno utilizando al máximo las habilidades de su mascota, haciendo que cada movimiento contara y asestando golpes decisivos. Y con los estudiantes manteniéndose firmes, el león tuvo tiempo de eliminar a los otros monstruos encerrados en ellos. El capitán Yujin ordenó entonces a los alumnos que no se atascaran en la lucha y siguieran avanzando, ya que la puerta estaba a solo unas decenas de metros. Para su sorpresa, el mono de hielo también se había acercado y ahora estaba frente a las puertas, todavía furioso y utilizando todas las habilidades de su arsenal para atravesar el muro. Y no daba señales de detenerse, aunque sus ataques mataran a otros monstruos. Pero el ejército imperial no se quedó
quedaría de brazos cruzados y dejaría que el monstruo hiciera lo que quisiera, sobre todo con el general Su todavía cerca. Y sin previo aviso, el general Su saltó del muro y atacó al simio de hielo, cortándole el brazo izquierdo. El mono sintió profundamente el dolor y cayó de rodillas en agonía, pero eso fue solo temporal. Reveló su capacidad para regenerar sus miembros. Mientras el mono se recuperaba, el general Su aprovechó la oportunidad para unirse al capitán Yu Jing y proteger a los estudiantes. Esto sorprendió al capitán Yu Jing, que preguntó por qué el general Su había venido en persona. Le dijo que se dejara de tonterías y se concentrara, porque su prioridad era proteger a los niños. Y con eso claro, dio instrucciones a Yu Jing para que proporcionara cobertura a los estudiantes mientras se dirigían a la esquina del muro. Tal y como había ordenado, las cuerdas debían soltarse cuando llegaran. El capitán Yu Jing comprendió rápidamente y aseguró al general Su que se encargaría de ello. Y en poco tiempo, los estudiantes alcanzaron el muro y se encontraron con cuerdas, tal y como había prometido el general Su. Al mismo tiempo, el mono de hielo se había recuperado totalmente de sus heridas y estaba listo para contraatacar, saltando hacia el general Su con todas sus fuerzas. Para su sorpresa, el general Su no pensaba luchar solo. Llevaba consigo a su propia mascota, que atacó desde el punto ciego del mono, asestándole un poderoso puñetazo chupador que le hizo retroceder unos pasos. Mientras los estudiantes se ponían a salvo, Chen Feng observaba desde la barrera con asombro, dándose cuenta de que la bestia del general Su era en realidad un feroz tigre de ojos azules de nivel 51. A juzgar por sus niveles, la batalla parecía estar llegando a su fin, pero incluso con las probabilidades en su contra, el mono de hielo no retrocedía. Atacó al tigre sin miedo, pero este demostró de buena gana lo que realmente significa la diferencia de nivel, esquivando el ataque sin esfuerzo y empezando a dar patadas hacia atrás. Por parte de los estudiantes, ahora le tocaba a Chen Feng subir por la cuerda. San Yan le ayudó a subir más rápido, lo que él agradeció. Parecía que era el último en subir, lo que indicaba que todos los estudiantes estaban a salvo, pero no podían bajar la guardia todavía, ya que otro aullido provenía de un monstruo diferente. Al parecer, este era el monstruo que hizo que la marea actual fuera extremadamente caótica, y también es un monstruo poderoso, ya que tenía la capacidad de exudar un aura violeta que aumentaba la fuerza del mono de hielo, haciéndolo aún más amenazador de lo que ya era. Este hecho aumentó la inquietud y preocupación de todos por lo que pudiera ser este misterioso monstruo, pero no tuvieron que esperar mucho, ya que pronto se reveló. Era un feroz diente de sable helado de nivel 42. Sin vacilar, el diente de sable atacó al tigre de ojos azules, pero al tigre le gustaban las probabilidades, así que se enfrentó al nuevo contrincante. Pero para sorpresa de todos, este diente de sable en particular es muy astuto, haciendo el más irrespetuoso quiebre de tobillo en una fracción de segundo solo para acercarse a la pared, alarmando a todos al instante. Aún así, el tigre siguió adelante para frustrar los planes de dientes de sable, pero el mono seguía presente e intervino, derribando al tigre de la pared y tirándolo al suelo. Con ese giro de los acontecimientos, Dientes de Sable consiguió atravesar las paredes. Incluso el general Su se sorprendió por este repentino acontecimiento, pero no pudo evitarlo, ya que el mono los estaba empujando con fuerza. Así, el diente de sable se movía libremente por encima de las murallas. Solo su rugido paralizaba a los soldados del ejército imperial, por lo que los eliminaba rápidamente en cuanto los veía, dejando un rastro de destrucción a su paso. Esta visión puso la piel de gallina a los estudiantes. Ayer solo eran estudiantes normales y ahora eran testigos de cómo innumerables vidas eran arrebatadas ante sus ojos. A pesar de ello, San Yan trató de mostrarse valiente, diciéndole a Chen Feng que todo iría bien, pero sus ojos la traicionaron con la aparición de lágrimas. Con eso, Chen Feng se dio cuenta de que ahora no era el momento de ser un cobarde. Tenía que mantenerse firme y proteger a sus amigos. Si no lo hacía, San Yan y los demás serían destrozados. Al darse cuenta de esto, Chen Feng decidió actuar como señuelo para dar a los demás algo de tiempo para escapar. Activó su nueva habilidad, Defensa Absoluta, y se burló del diente de sable, provocando a la bestia que tenía delante. Esto cogió a San Yan completamente por sorpresa. Al mismo tiempo, el diente de sable se vio afectado por la provocación de Chen Feng y le atacó sin vacilar, mordiendo la barrera con todas sus fuerzas. La fuerza era tan poderosa que atravesó la barrera en cuestión de segundos, pero debido al efecto de la habilidad, el 50% del daño se reflejó,
haciendo que el diente de sable también retrocediera. Los compañeros de Chen Feng estaban en estado de shock. Recibir un ataque frontal de una bestia tan poderosa no era poca cosa. Estaban preocupados por su estado y corrieron en su ayuda. Pero Chen Feng ya había tomado una decisión. Sabía que 5 segundos no les bastarían para escapar de ese monstruo. Por eso les pidió que fueran a salvarse. San Yen se opuso inmediatamente, pero los hermanos más racionales la convencieron de que hiciera lo que Chen Feng le pedía. A pesar de su reticencia, San Yen sabía que quedarse solo supondría una carga para Chen Feng y pondría a los demás en peligro, haciendo inútil su sacrificio. Con eso, miró a Chen Feng antes de marcharse con los demás. Ahora que veía que los demás huían, Chen Feng se preparó, con la esperanza de que su defensa absoluta fuera suficiente para bloquear los ataques de dientes de sable y ganar tiempo para que llegaran los refuerzos. Pero parecía que iba a tener que esperar un rato, ya que el ejército estaba ocupándose de los innumerables insectos voladores que intentaban atravesar el muro. Unos segundos después, recuperándose de su aturdimiento, el diente de sable helado emitió un resplandor púrpura, fortaleciendo y agrandando su cuerpo físico. Con el repentino cambio de los acontecimientos, Chen Feng miró a su hermano Tortuga, como disculpándose por hacerle pasar por esto, pero no había nada que pudieran hacer ahora, ya que el diente de sable atacó a matar y Chen Feng intentó bloquearlo de nuevo. Sin embargo, el poder de la bestia se duplicó, rompiendo completamente su barrera en un instante. Y a pesar de recibir el 50% de su propio daño, el diente de sable se mantuvo fuerte. Su durabilidad había mejorado aparentemente. Por el contrario, la vida de Chen Feng se agotaba con cada golpe. El único beneficio era que el objetivo quedaba aturdido durante 5 segundos. Al mismo tiempo, la situación frente a la pared también cambiaba, ya que el mono congelado ahora recibía golpes a diestro y siniestro. Y con la apertura que hicieron, ambos separaron el brazo del cuerpo. Pero no se detuvieron ahí, ya que el tigre utilizó su movimiento especial para hacer desaparecer el corazón del mono. Y por si fuera poco, el general Su salió para asegurarse de que esta bestia fuera silenciada para siempre, clavando su lanza profundamente en el cuerpo del mono, y con el mono de las nieves derrotado, la oleada de monstruos que el mono lideraba comenzó a flaquear, dando al ejército imperial la ventaja. Pero el otro jefe, el diente de sable helado, seguía vivo y listo para luchar y, como era demasiado astuto para su propio bien, estaba pasando algo parecido a Maharaga, ya que ahora estaba intentando adaptarse a la habilidad absoluta de Chen Feng y, por lo tanto, había desbloqueado una nueva habilidad. Esto le permitió utilizar su poder de hielo para crear una armadura y envolverla alrededor de su cuerpo. Y con eso, estaba listo para enfrentarse a Chen Feng, mientras Chen Feng estaba completamente cansado y apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, activó su defensa absoluta para enfrentarse a la bestia a medias. Incluso su mascota se preparó para el impacto, sabiendo que se trataba de un desafío completamente diferente. Y, como era de esperar, la barrera de Chen Feng se rompió y el diente de sable recibió un 50% de daño. Pero con su armadura de hielo, el monstruo anuló parte del daño y la duración del aturdimiento se redujo drásticamente. Con eso, el diente de sable recuperó rápidamente su capacidad de atacar a Chen Feng, y al verlo tan cerca, Chen Feng supo que todo había terminado. Ni siquiera se había levantado todavía, pero esta perra ya estaba lista para devorar. Pero cuando toda esperanza parecía perdida, llegó un poderoso domador para ayudar a Chen Feng. Acompañado por una bestia formidable, el domador emitió una orden y el león de tipo eléctrico cargó su habilidad. En un instante, un rayo surcó el cielo y cayó sobre el diente de sable, deteniendo por completo su avance y destruyendo todas sus defensas. Y el impacto fue tan intenso que los ojos del diente se rompieron por dentro. Y lo siguiente que supieron fue que la bestia era una barbacoa carbonizada. Y con esa decisiva intervención, las tornas de la batalla cambiaron por fin. Bromas aparte, si te ha gustado este comentario, dale a me gusta y suscríbete para recibir más.